Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bendecido jueves 8 de diciembre, un día muy especial para nosotros en el cual celebramos la Inmaculada Concepción de María. El día de ayer, precisamente en familia, encendíamos como tradición esas luces en acción de gracias a la intercesión de la Virgen María y a ese sí que ha dado en fe y en salvación para que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros hogares precisamente el regalo de Jesús que se acontece y que vive en cada una de nuestras familias. Pero por esta época tenemos otras fechas marianas muy especiales y precisamente en este momento nos encontramos haciendo también la novena a la Virgen de Guadalupe que celebramos el lunes 12 de diciembre. Así que en la página web y en YouTube de Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones está dispuesta la novena para que la estemos realizando pues en familia y también nos preparemos para esta fiesta. En este mes de diciembre hemos estado conversando en esta temporada sobre papá y mamá. Precisamente Dios que se hizo hombre quiso nacer en el seno de un hogar, en el seno de una familia, porque reconoce la importancia que significa precisamente ese seno de los hogares como valor fundamental para la sociedad. Y por eso la importancia de este tema. El padre Carlos ya nos ha venido hablando sobre algunos temas, nos decía la importancia de la asertividad, la paciencia, la sabiduría, pero también nos hablaba de esa autoridad que debemos tener con amor. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo podemos acompañar a nuestros hijos y para ello quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Alejandra Molina. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todos los televidentes que se conectan y que ven en tiempo real o en posterior momento este espacio. Feliz de hablar de un tema que en realidad a mí me apasiona bastante y es la familia. Precisamente Alejandra es comunicadora social, es mamá de dos hijas. Alejandra, ¿qué más has desarrollado? ¿En qué más te has desempeñado? Sí, bueno, de profesión soy comunicadora y hace 6 años me formé para hacer acompañamientos a nivel personal, a nivel de pareja y a nivel familiar en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con cambiar y acompañar de forma positiva desde adentro de nuestro corazón e impactar hacia afuera, porque tengo también una cuenta que se llama De Adentro hacia Afuera y ahí hago acompañamientos, estoy certificada en disciplina positiva para familias, parejas y organizaciones. Entonces, a eso me dedico. Muy bien. Bueno, Alejandra, entonces hablando de este tema que proponemos para el día de hoy, de cómo acompañar a los hijos, yo creo que nosotros podemos hablar de muchas cosas, que de hecho lo vamos a hacer más adelante, pero yo quisiera que a manera de introducción dijéramos que lo más importante de acompañar a los hijos es definitivamente con el tiempo. No sé qué piensas al respecto. Sí, pues, a ver, hoy en día es muy difícil hablar del tiempo porque hay muchos tipos de familias, ¿cierto? Hay familias en las que tienen que trabajar los dos, papá y mamá, entonces no hay tiempo generalmente y entre comillas es suficiente y eso nos da muchísimo temor y genera muchísima culpa en los papás. Em, pero también está esa mamá que hoy en día ha tomado la decisión de quedarse en casa y, y entonces no sabemos como si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y yo creo que como papás debemos revisar hoy, en la situación en la que estamos, uno, a lo que se nos invita, y hay un libro que es el de los lenguajes del amor, que nos invita a trabajar uno de los lenguajes que es el tiempo de calidad, y uno dice, pero ¿qué es tiempo de calidad? Y a veces creemos que tiempo de calidad es estar al lado de los hijos y con el celular, ¿cierto? Y eso es tiempo de calidad, ¿no? Pero es que yo estuve toda la tarde con él. El domingo me acuesto a ver una película, me quedo dormido y el niño es viendo la película sola. Yo les dejo la pregunta hoy, ¿eso sí es tiempo de calidad? ¿Qué es entonces el tiempo de calidad? El tiempo de calidad es donde yo tengo una atención plena hacia los hijos, en donde tengo todos mis oídos, perdón, mis sentidos dispuestos para ellos, ¿cierto? Tengo mi cerebro conectado. A veces los hijos nos hablan y hablo de todas las edades, porque pasa con niños, pasa incluso con el bebé,
que a veces nos llama con el llanto y postergamos ese llanto. El niño que está creciendo y todo el tiempo, mami, ¿por qué? Y nos persigue y nos consulta y nosotros un momentico, ya voy a terminar, ahorita te ayudo. Y postergamos esas necesidades que también ellos tienen de conectar con nosotros o incluso el tiempo con ese adolescente que no quiere hablar, pero espera que tengamos un tiempo distinto para conectarnos con él, para conectarnos desde su necesidad, para conectarnos desde su intención. A que es que a mí no me gusta la música que él escucha, es que a mí no me gusta comer lo que él come. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer para equilibrar la balanza y compartir, aunque haya cosas que no me gusten de él? Entonces, en cuanto al tiempo, es revisar no la cantidad de tiempo, sino como lo hablábamos en este lenguaje del amor, la calidad del tiempo que yo estoy dispuesta a invertir con esos hijos al interior de la familia. Y ojo, porque aquí que también estamos hablando de los hijos, pero es que también como pareja, como papás, eh, en algún momento yo escuchaba algo muy bonito y es mirar a María y a Jesús, ¿cierto? Ellos qué hicieron cuando se les perdió el niño, perdona, a María y a José, ellos qué hicieron cuando se les perdió el niño Jesús en el templo. No creo que ellos hayan salido corriendo, gritando. Ellos tuvieron que haber entrado en un momento de calma, dialogar qué iban a hacer. Entonces, lo mismo, es ese tiempo que necesitamos papá y mamá para acordar qué vamos a hacer frente a la crianza y la educación de nuestros hijos. Ujú. Aleja, aquí se me ocurre una pregunta y es que, bueno, lo decías que muchas veces padres presentes son muchas veces ausentes precisamente porque están enfocados en el celular o en otras actividades, en trabajo. ¿Cómo hace uno para saber, porque los hijos siempre demandan y requieren y reclaman ese tiempo, que lo que yo les estoy dando es tiempo de calidad? Es una pregunta muy tesa porque esto es de mirarnos. Yo creo que hay algo y es la conciencia, ¿cierto? Cada uno tenemos ya como adulto esa capacidad de tener o de hacer nuestro propio examen de conciencia. Y hay algo muy lindo que decía el Papa Francisco hace poquitico, lo escuchaba, y él dijo que es el remordimiento, es la conciencia que muerde. Entonces yo creo que más o menos cuando tú me dices cómo saber si estamos haciendo las cosas bien, a ver, lo primero es no compararnos. Las redes sociales se han vuelto un medio que nos llena de ansiedad como padres. Entonces, cuando Ujú. tú tienes los hijos y ves que hay otra amiga que también está teniendo hijos y ella publica el tarro de la leche que se extrajo y tú dices, pero si yo no me saco sino una onza, ¿qué es esto tan horrible? Entonces empezamos a sentir mucha angustia y mucha ansiedad cuando yo empiezo a ver hacia afuera lo que están haciendo los otros. Entonces, uno es no compararnos. Cada familia es un mundo particular y cada papá, por eso yo les hablaba ahorita, es súper importante ese tiempo como pareja para decidir esos estilos de crianza. Es que no hay una metodología que diga, si tú juegas 2 horas con tu hijo, si juegas una, habrá familias que no juegan sino media hora y juegan de una forma tan especial que eso se queda guardado en el corazón de los hijos. Entonces, yo creo que no hay una fórmula exacta para decir cómo saber. Yo creo que es tu misma conciencia que te invita a revisar conscientemente cuando tú dices, yo no le estoy dedicando tiempo, me está faltando, yo creo que dejé de hacer, creo que estuve muy conectada en el celular, creo que hoy no llamé durante todo el día, mañana voy a llamar. A eso es como lo que nos debemos empezar a revisar. A veces también los grupos de amigos, cuando nos reunimos, nos empiezan a contar, "Ey, es que yo voy de viaje, es que yo hice tal cosa", entonces me dicen, "Ay, pero es que yo que no tengo tiempo para hacer eso". No, tú eres un caso particular, tu familia es un mundo distinto, tú pones esas reglas para poder hacer el acompañamiento de acuerdo a tu tipo de familia. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos entonces precisamente a hablar de 5 aspectos en los cuales nosotros podemos tener como herramienta para acompañar a nuestros hijos. Y en un primer momento, Aleja, decimos que lo manifiestas, hay normas que se establecen al interior de la familia y precisamente ese límite y esa norma se mantienen, pero la emoción se acompaña. Yo he escuchado muchas veces, Aleja, que se dice, es que esto se hace así porque yo soy su papá.
¿Es válido manifestar la norma de esa manera o al contrario se debe acompañar y explicar el porqué de esa norma y las consecuencias que puede traer el no cumplimiento, por ejemplo, de aquellas normas que no se están acatando? ¿Cómo se están de acuerdo? Totalmente. Yo creo que esa teoría de que yo soy su papá y yo mando ha venido perdiendo un poquito de fuerza porque los tiempos también han ido cambiando, los hijos han venido ganando también cierto, digamos, como cierto nivel de participación al interior de la familia. Anteriormente usted le decía al niño, aquí se quedó y aquí se sienta. Los niños de hace 30 años ahí se quedaban y ahí se sentaban. Si tú miras a un niño hoy, el niño hoy no se queda ahí y el niño incluso te responde. La pregunta es para nosotros, y no solo, vuelvo y lo digo, no estamos hablando solo de los niños, hablemos también del adolescente, ¿cierto? Que tú le dices, es que no vas a salir, y él te dice, pero es que ¿cómo así? Si yo también quiero salir. Entonces, ¿qué hacer con esas posibilidades? Yo creo que hoy en día hay muchas herramientas y una de esas es la disciplina positiva que nos habla de unos aspectos súper importantes. Lo uno es que debemos reconocer la diferencia entre lo que es autoridad y autoritarismo. Lo que buscamos hoy en la sociedad es que encontremos papás con autoridad, pero no autoritaristas. Un papá autoritarista no es capaz de escuchar, no es capaz de dialogar, solo se dedica a imponer. Aquí se hace, tú lo tienes que hacer así. Y la importancia de negociar es súper importante en los papás de hoy. Papás con autoritarismo no funcionan, son hijos que no logran acatar la norma, son hijos que se rebelan, son hijos que responden. Cuando tú le das la posibilidad que tu hijo te explique, yo te voy a poner un caso muy sencillo. Hoy en día, en mi época, mi mamá me sacaba la ropa y eso era lo que yo me ponía. Usted hoy y yo, tú que tienes una niña pequeña, tu hija ya muchas veces quiere decidir, ¿cierto? Entonces ya dice, mami, no quiero eso, no me gusta eso, y combina azul con amarillo y salen así. Tú tienes varias opciones y tú puedes mezclar la autoridad, pero la amabilidad. Y aquí viene una segunda invitación. No ser autoritaristas, ser autoritarios, pero con amabilidad y firmeza. Entonces vamos al ejemplo que yo te ponía, que me gusta pues poner siempre este ejemplo. Coges la niña de 2 años que van a ir a la misa, ¿cierto? Y para ti es importante como mamá que para ir a la Eucaristía la niña vaya bien presentada, que vaya con un traje lindo, con un vestido bonito, pero también sabes que tu hija le quieres desarrollar una habilidad para la vida y es que tu hija aprenda a tomar decisiones. Y desde chiquiticos desarrollamos esa habilidad. Entonces, ¿tú qué haces? Sacamos 2 o 3 vestidos que tú sabes como mamá que son una buena opción para ir a la Eucaristía. Es diferente a que tú vayas y le abras el closet y le digas, escoge y después Escoja. empieces a tener una pelea con ella en la que la discusión va a ser que las dos van a terminar enojadas. Entonces, ¿qué hacemos como mamá? Saco 3 vestidos, doy 3 opciones, yo soy la autoridad, ¿cierto? Porque es que a veces desvirtuamos mucho, no es que dejarla elegir, entonces yo voy a ser muy flexible, entonces, ¿dónde está la autoridad? Yo soy la autoridad, sigo dando opciones, doy 3 opciones, ¿cierto? Este vestido, este y este, ¿cuál de los 3 quieres elegir? Y tú le estás enseñando a elegir, le estás dando la posibilidad, le estás desarrollando la habilidad y ella se está sintiendo que es pertenece y que es importante porque mamá me está dejando elegir. Entonces eso mismo pasa con los hijos, ¿cierto? Es revisar nosotros qué posibilidad le estamos dando de que él elija, de que él escucha, pero ejerciendo nuestro rol de autoridad con amabilidad y con firmeza, porque tú dices, son estos 3 y ella dice, no quiero ninguno, escoge entre los 3. Esas son las opciones que hay y ahí es donde tú te vas a parar siendo amable y firme al mismo tiempo. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa? Vamos al caso, donde definitivamente entonces el hijo no quiere ninguna de esas tres opciones, que es el enunciado que proponemos, que la norma se mantiene, el límite se mantiene, pero se acompaña la emoción, porque de pronto allí vienen entonces esas frustraciones o esa cantidad de emociones que empiezan a aflorar, cómo se acompañan ahí para que la autoridad que en ese momento se está dando pues no se desvirtúe. Es que de todos modos hay unas emociones básicas en nosotros los seres humanos, ¿cierto?
la ira, la felicidad, la tristeza, que son muy básicas en todos nosotros y todas las vamos a sentir. Entonces, a veces como papás nos descontrolamos nosotros primeramente y queremos acompañar en la emoción a nuestros hijos. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿cómo estoy yo para acompañar la frustración de mi hijo, para acompañar la tristeza de mi hijo? Porque si ni siquiera yo soy capaz de controlar la emoción, ¿yo cómo voy a hacer para acompañarlo a él en esa frustración? Volvamos a otro caso de niños pequeñitos que hacen pataleta porque no les compraron en el supermercado el carrito que quería. Entonces el niño se queda en el piso gritando y llorando. Mamá, tú tienes dos opciones. Una, acompañarlo a que él pase en su emoción de la tristeza, de la ira, de la rabia. Trabajar en ti porque es que te da mucha pena que te vean que tu hijo está gritando, que está llorando, entonces te enfrascas con él, lo callas, le dices un montón de cosas. Entonces ahí es trabajar en ti, cómo te sientes, si ese hijo pasa por ese momento de frustración, cómo acompaño yo esa situación, cómo le explico que por temas económicos o porque él ya tiene otros juguetes, incluso muchas veces es mejor en ese mismo instante hacer silencio, porque no es oportuno ni siquiera hablar. El intentar hablar con ese hijo puede resultar mucho más, aumentar mucho más esa emoción y que se desborde muchísimo más y no la sepa gestionar. Entonces muchas veces es mejor parar y esperar a que él encuentre la calma o decirle, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres tomar agua? Buscar algún mecanismo para ayudarlo, algo que a él le guste, para ayudarle a bajar esa ansiedad. Por ejemplo, conozco niños que les gusta dibujar y si en su casa están enojados, algo que les ayuda a recuperar la calma es, por ejemplo, dibujar. Y así vuelven a nivelar sus niveles de ansiedad. Y pasa con nosotros los adultos. Como papás también necesitamos acompañar a regular esas emociones y cuando yo ya siento que me estoy desbordando por el llanto de mi hijo y que me voy a gritar y que me voy a salir de casillas, revisa tú también cuál es entonces ese momento de calma que vas, o ese lugar de la calma que puedes tener tú mismo, puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser orar en ese mismo instante, buscar esas herramientas, no solo para el niño, sino también para el adulto, para poder volver a la calma y llegar entonces a que podamos tener de nuevo un ejercicio sano de comunicación y de manejo de nuestras emociones. Ujú, muy bien. Bueno, Aleja, en un segundo momento decimos que las responsabilidades se refuerzan con el testimonio o, llamémoslo de otra manera, los deberes se refuerzan con el testimonio. Uno muchas veces escucha que, por ejemplo, los papás nos enfocamos mucho en decirle, bueno, los dulces, poniendo un ejemplo, como lo hemos venido haciendo, los dulces son malos o no seamos groseros o, bueno, basándonos en estos dos ejemplos, pero nosotros no estamos dando ese ejemplo, no estamos comiendo dulce o en algún momento incluso somos groseros. Entonces, ¿cómo pretendemos acompañar a esos hijos diciéndole que deben cumplir con esas responsabilidades y deberes si nuestro testimonio no está ratificando lo que les estamos enseñando? ¿Cómo debemos hacer y actuar ahí? El testimonio siempre va a ser la mejor forma de aprendizaje para nuestros hijos. ¿Tú cómo le vas a decir a tu hijo cuando alguien llame, dile que yo no estoy y más adelante le vas a decir a tu hijo que te hable siempre con la verdad? Si tú con esa pequeña acción le estás motivando a que diga también mentiras en algún momento, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí viene un aspecto muy importante y es la coherencia, ¿cierto? Si tú cuando le llamas la atención a tu hijo te desbordas y gritas, ¿cómo vas a pretender que tu hijo más adelante solucione los conflictos de una manera armónica, asertiva, amable, con apertura, si tú mismo no eres capaz de hacerlo? Tu hijo todo el tiempo está leyendo, por ejemplo, hablemos de papá y mamá. ¿Cómo resuelven papá y mamá los conflictos al interior? ¿Cierto? ¿Cómo ven los hijos que se resuelven los conflictos?
¿Cómo ven los hijos que se toman las decisiones? Es que mi mamá es la que siempre toma la decisión, es que es mi papá, yo voy mejor donde mi mamá porque mi mamá es más amable, yo mejor voy donde mi papá porque mi papá siempre me dice que sí. Entonces, cuando hay una familia que está compuesta por papá y mamá, incluso aunque estén papá y mamá separados por alguna razón, cómo se consultan la toma de decisiones, cómo se llaman, cómo se acuerdan ese tipo de aspectos, ¿cierto? Porque es muy importante, los hijos están leyendo de ti todo el tiempo, cómo tomas las decisiones, qué haces tú, cómo cambias las cosas, cómo muchas veces tú desistes incluso de las actividades. Entonces uno dice, no sé, empecé un trabajo y me salí. Y tu hijo está viendo esa inconstancia, entonces llega tu hijo a cierto deporte y uno dice, pero ¿y por qué es tan inconstante? ¿Qué le has mostrado tú? ¿Cómo has dado ese ejemplo de constancia, de perseverancia? ¿Cómo le has enseñado a tus hijos muchas veces a manejar la frustración? Tú siempre lloras, ¿cómo vas a pretender que tu hijo no esté llorando? Y tengo una promesa muy linda que a mí me regaló Dios hace algún tiempo y yo se las quiero leer, que es de Hebreos 12:10 y dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Hay otras citas parecidas que nos dicen que Dios nos disciplina, así como un padre disciplina a su hijo. Y esa cita me parece hermosa porque nosotros también nos tenemos que disciplinar y eso lo podemos encontrar a través de la oración que nosotros hagamos a Dios para que Él nos enseñe de alguna manera a ser testimonio vivo para nuestros hijos. O sea, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Vivir a la manera de Jesús, ¿cierto? Entonces, como padres, también tenemos ese reto de vivir como lo vivió María y José, como acompañaban ellos a su hijo en los diferentes momentos. Habrá momentos en los que los tenemos que dejar ser, pero también habrá momentos en los que tenemos que intervenir para que ellos también puedan ser en algún momento alguien en el futuro. Ujú. Aleja, precisamente en esta época en la que nos encontramos, nosotros cada año se reitera la importancia de ir a lo esencial, de lo que significa, por ejemplo, esta época de preparación de Adviento, de lo que significa realmente la Navidad, de lo que se celebraba, por ejemplo, el día de ayer, el día de las velitas, pero entonces nosotros como adultos precisamente pretendemos desfigurar un poco estas fiestas, esta época, más que esta sí, pero realmente Navidad es la fiesta de la vida, de la alegría, de la familia, estas fiestas pero entonces, ¿cómo en relación con, hablando de la época en la que estamos, podemos precisamente dar ejemplo y construir en nuestros hijos que este testimonio sea parte de lo que ellos más adelante van a mostrar en sus familias y en sus hogares? Yo creo que algo que debemos rescatar al interior de la familia para dar testimonio a nuestros hijos es la gratitud. En la disciplina positiva, por ejemplo, se habla de un tema que son las juntas familiares y son esos espacios de encuentro en donde como familia nos unimos. En esta época, un lugar de encuentro muy común para las familias es el comedor, un espacio que se ha perdido cantidades porque los hijos en la adolescencia, incluso ya hasta pequeñitos de 7 y 8 años, tiene cada uno un televisor en su habitación. ¿Eso qué hace? Hace que la familia se disperse y que ni siquiera se encuentren en torno a la mesa. Entonces yo creo que es rescatar ese espacio tan especial que hay en los hogares, que muchas veces está vacío, está frío, la comida no se sirve ahí, no nos miramos a la cara. Entonces, qué rico que en esta época sea el comedor, aunque tengamos hijos pequeños. Yo tengo, como tú lo decías al inicio, dos hijas, una de 7 años y otra que acabo de cumplir 4 años. Y para nosotros el comedor es un espacio de encuentro. Si ustedes no tienen esa costumbre, porque por el tiempo, por lo que hablábamos al inicio, trabajamos todo el día, pues busquen en estos días una cena, un desayuno, un almuerzo, un algo, un espacio de encuentro para que se miren a los ojos y se den las gracias por algo que hubieran hecho.
que ese encuentro no sea de queja, en el que tú lo hiciste mal, cómo te has manejado de horrible, perdiste el año, siempre con tu irresponsabilidad, el desorden de la habitación, la cama siempre sin tender, los zapatos tirados. No, que ese no sea el sentido. Yo creo que esta época nos invita a recogernos, a agradecer, a encontrar la luz de cada uno de esos miembros de la familia. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Como mamá, hazle una cartica a tu hijo y dile gracias porque este año logré esto contigo, compartimos esto, que hagan la carta al niño Dios, pero no la carta al niño Dios desde lo material. Y bueno, si lo quieren hacer material, pues hagan dos. Una, la de esos deseos materiales, pero otra, la de esas necesidades o deseos familiares y espirituales que nos van a unir para que en el 2023 encontremos mejores formas de resolver los conflictos, una mejor comunicación y que quede plasmada en una cartica que llevemos al árbol y que la intencionemos bajo una oración en la mesa, todos juntos, a la luz de la corona de Adviento, prender la velita, intencionar y decirle gracias, Papá Dios, gracias, Mamita María, porque nos has traído hasta aquí a compartir como familia. Muy bien. Bueno, Aleja, en un tercer aspecto de la manera de cómo podemos acompañar a nuestros hijos, decimos que la manera como los acompañemos, es decir, desde el respeto, desde el amor, desde la autoridad, es la reserva que nosotros les estamos dejando de por vida, porque a veces, Aleja, se nos olvida que nosotros estamos sembrando y seguimos sembrando realmente en los hijos toda la vida, pero les estamos creando habilidades para la vida. Así es. Si hablamos de los hijos pequeños, la forma cuando yo voy a llamar la atención o cuando yo busco algo dentro de ese llamado a que haga algo distinto, yo debo de revisar con este llamado de atención, yo qué estoy logrando en él. Estoy desarrollando una habilidad para la vida. Otro ejemplo, ¿cierto? Es que mi hijo no recoge el desorden de la habitación. Entonces, a mí, yo odio el desorden en la habitación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo como mamá, que amo tanto a mi hijo, voy y le recojo todo el desorden de la habitación. Mamá, papá, pregunta, si no te gusta el desorden, ¿qué habilidad le estás desarrollando para la vida a tu hijo al tú ir y recogerle el desorden a él todos los días, cada que él deja el desorden? Ahí no estarías desarrollando ninguna habilidad para la vida. La pregunta es, ¿yo cómo puedo invitar con autoridad, con amabilidad, con amor, ¿cierto? Con ternura. O sea, ¿yo cómo puedo decirle a mi hijo, recoge el desorden que hay en tu habitación? Si todos los días, esta es una de las cosas por las que la gente más consulta, es que es desordenado, todo el tiempo le estoy diciendo qué hacer, tengo que ir a recogerle, deja los platos, deja las medias tiradas y yo no le recojo, listo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto soy capaz yo de tolerar que él tenga ese desorden y yo no dejarme perturbar para que él pueda desarrollar esa habilidad de ordenar? Lleguen a un acuerdo. ¿Cada cuánto quieres organizar tu habitación? Cada 2 días, listo, vamos a poner un cronograma, una alarma que diga que cada 2 días, y tú también vas a, como adulto, aprender a manejar el desorden cada 2 días. Un acuerdo, yo te recojo la ropa un día a la semana y tú lo recoges. O sea, es buscar formas coherentes, con amor. Esa palabra yo creo que es lo que más debemos nosotros trabajar al interior de la familia. Donde hay amor, ahí está Dios. Y la invitación es a que en cada acto que nosotros realicemos, esto lo estoy haciendo desde el amor o lo estoy haciendo desde el enojo. Esto lo estoy Ujú. haciendo desde el orgullo o lo estoy haciendo desde la misericordia. Esto lo estoy haciendo desde la justicia o esto lo estoy haciendo desde mi anhelo y desde mi deseo y no desde lo que el otro quiere y le gusta. Entonces yo creo que es también encontrar el punto medio y los acuerdos son fundamentales a la hora de trabajar todos estos aspectos al interior de la familia. Ujú. Aleja, ¿algún ejemplo de esos acuerdos? Porque es que es muy teso uno en pensar en esas negociaciones y esos acuerdos para que no se transgreda la norma, o sea, el límite. Ahorita lo decía, sí, yo puedo dar opciones y puedo ser amable, pero entonces de pronto para los papás no les puede quedar muy claro
de cómo ellos pueden ser amables sin perder esa autoridad y que sean conscientes de que eso que están sembrando de verdad va a quedar consignado en el corazón del hijo, porque podemos hablar incluso de un tema que a veces es como esas heridas que se van sembrando en los Ujú. hijos inconscientemente por parte de pretender imponer siempre las cosas. Mira, yo hay un libro muy especial que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Existe el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, pero también el de las familias. Y en este libro hablan de ganar, ganar. Cuando tomas una decisión, tú buscas ganar, ganar. No es que tú sientas que perdiste y el otro ganó o el otro ganó y yo perdí. Debemos encontrar a la hora de tomar decisiones en las que tú sientas que estás ganando algo y que yo también estoy ganando algo. Y uno dice, pero eso, ¿cómo lo hago? El acuerdo tiene que haber sido tan claro que tú no te sientas que estás perdiendo, pero aquí viene un tema, volvemos al trabajo personal, porque cuando sentimos que estamos perdiendo, es también nuestro ego que como papás muchas veces nos dice, ay, yo no, ¿cómo lo voy a dejar hacer eso? Entonces él es el que, no, aquí tenemos, volvemos al sentido de la apertura, ¿cierto? De la negociación. Si yo, la decisión es que cada 2 días él te dice, mamá, cada 4 días yo organizo la alcoba, que tú le digas, no estoy de acuerdo cada 4 días. Entonces, cada dos, que encuentren un punto medio, que no sea ni el 2 ni el 4, sino lleguemos a un punto medio en el que los dos lleguemos a un acuerdo. Pasa, por ejemplo, con la comida de los hijos, cuando los niños están chiquitos y están empezando a comer. Entonces, tú tienes el plato lleno y el niño te dice, no quiero más. Y tú sabes que en realidad no ha comido nada y que necesita comer. ¿Tú hasta qué punto? Porque es que el cerebro del adulto tiene heridas que salen al momento de esa decisión. Entonces, que la mamá siempre te decía, tienes que comer, si usted no come o tiene que desayunar, uno de la casa no sale sin desayunar y usted se enfrasca en la pelea con el niño porque usted viene con unas creencias instauradas, entonces entrar a negociar con los hijos a veces es muy difícil porque tus creencias de lo que has traído aprendido no te permite influir. Entonces, tu mamá te decía, de la casa no sales sin desayunar y tú toda la vida desayunaste, o en esta casa se toma chocolate al desayuno y resulta que nació tu hijo y a tu hijo no le gusta el chocolate. Entonces entras como en ese juego y esa lucha de poder en la que se tiene que tomar el chocolate y esta casa no te va si no te tomas el chocolate y resulta que al niño le gusta desayunar con un jugo frío a las 7 de la mañana. Entonces, ¿cómo negociar tu creencia con una realidad que es la de tu hijo? Tu hijo es un mundo completamente diferente al hace 30 años de la edad que tú tengas, con los papás que tú tenías, ya es que tú construyas esa familia, ese entorno de acuerdo a tu necesidad y que negocies y tengas esa apertura de trabajar también en esas creencias que ya vienen instauradas y predispuestas en tu cabecita. Ujú. Aleja, ahorita hablabas de la importancia de que al interior de la pareja se reunieran y llegaran a acuerdos. ¿Y qué pasa con esos acuerdos y con esos no negociables? Donde definitivamente en la familia hay un no negociable. Entonces, ¿cómo acompañar al hijo en ese momento donde no hay manera de negociar? Porque eso es imposible. Ese no negociable tiene que tener también una justificación válida, Joa, ¿cierto? Porque si yo llego y le respondo a mi hijo, volvemos al tema. Mi adolescente ya no es el adolescente de antes, que tú te quedabas en la alcoba y veías televisión y con mucha rabia. No, ya hoy son muy distintos los hijos. Entonces ese no tiene que tener una justificación que tú decides con tu esposo, que la justifican y dices, no vas a ir a esta fiesta porque tú no has hecho esto, porque no nos has demostrado esto, pero también previamente debe haber un acuerdo, porque muchas veces también esos no rotundos generan heridas en el corazón de los hijos. Alguien en algún momento, en un acompañamiento que hacía, me contaba que el papá le había prometido ir a una fiesta, a un paseo el domingo, si ellas toda la semana recogían como que la ropa interior que dejaban en el baño. Y resulta que ese día, con las carreras de irse para el paseo, dejaron los interiores en el baño. Entonces este papá llega y dice, no van. Entonces, si de 7 días fallas en uno,
¿cierto? Yo como papá también tengo que ser firme o también puedo negociar esto. Esto marca, incluso marcó demasiado la vida porque cuando hablaba con esta persona traía ese momento con dolor, con mucho dolor en esa conversación. Entonces, em, por eso es tan importante si yo tengo un no, yo puedo tener un acuerdo previo y decir, en esta casa estos son los valores. Cuando se rompen estos valores, decimos que no. Otra cosa es prometer y no cumplir. Le podemos muchas veces incluso decir a tu hijo y amenazarlo y decirle, si no comes, no te presto el televisor. Primero, es incoherente el castigo, porque eso es otro tema larguísimo, hablar de premios y castigos. Entonces tú llegas y dices, si no comes, no te presto el celular. ¿Qué tiene que ver la comida con el celular? O sea, si no comes, no me pidas comida ahorita a las 3 porque no te la voy a dar. Ese sería un castigo coherente que decirle no te presto el celular. Entonces, hay que ir a encontrar esas justificaciones, esos previos acuerdos, en el que yo te digo, si no comen, en esta casa no hay dulces, en esta casa no sé, no hay otra cosa, y ahí me fijo yo en mi no rotundo porque tengo claridad, que no sea un no por orgullo, que no sea un no por ego, que no sea un no porque soy papá, porque soy mamá, y es lo que yo digo, porque volvemos al autoritarismo. Ujú, ok. Bueno, Aleja, en un cuarto momento, entonces, decimos que muchas veces permitimos algo para que no llore. El ejemplo es para que no llore. O permitimos algo para que diga yo soy buen papá. O permitimos algo para que mi hijo me considere mi amigo. O permitimos algo, en fin, o sea, la justificación que viene como apellido. ¿Cómo podemos hacer para que ese hijo que a veces nosotros incluso desde el lenguaje decimos, no es que qué pecado, pobrecito, es que va a crecer con traumas, no sea la justificación, sino que realmente el no permito va acompañado de lo que de verdad tiene una explicación profunda de, por ejemplo, es que mis hijos, si se están relacionando con estas amistades, va a terminar, quién sabe dónde, o sea, ¿cómo hacemos ese manejo para que la justificación no sea tan laxa? Yo me hiciste acordar del tema de los abuelos, porque esto lo vemos mucho con los abuelos y es, ay no, pobrecito, ay no, yo cómo no le voy a dar a eso al niño si el niño se pone triste, yo cómo no le voy a dar el dulcecito si a él eso le gusta y lo hace feliz, yo cómo no lo voy a llevar al parque, siempre pensando como desde la lástima, desde el que pesar, desde el pobrecito, pero yo creo que los hijos hoy necesitan también pasar por el camino del sufrimiento, por el camino de la carencia, por el camino de la falta, de que no se puede tener siempre todo, porque como papás, los papás modernos o jóvenes como nosotros, como tú y como yo, em, no queremos que los hijos sufran. Entonces, qué pesar dejar el niño sin el regalito, qué pesar no llevarlo al parque. Hay un montón de actividades y acciones distintas. Qué pesar no prestarle la tablet cuando está comiendo, o por comodidad incluso de nosotros mismos. Caemos en el juego de entregarles esos equipos tecnológicos para que el niño supuestamente no sufra o se alimente bien. Entonces, hay que establecer reglas, hay que seguir con los acuerdos de tal manera que cuando nosotros tomemos una decisión de decir esto se va a hacer o esto no se va a hacer, digamos que eso quede claro al interior de la familia. De alguna manera, también necesitamos que los hijos desarrollen en medio de esa frustración habilidades. Cuando el niño no tiene la tablet, no tiene el celular, el niño va a pensar en cómo desarrollar creatividad, qué puedo hacer diferente, qué otra forma de compartir tengo. Y ojo, ¿dónde está papá y dónde está mamá? Que lo más fácil es entregar el equipo tecnológico cuando hablábamos al principio de tiempo de calidad. Lo más fácil es entregar otro tipo de cosas de afuera y no pensar yo qué puedo hacer, jugar lotería, jugar bingo, no sé, caminar, conversar de algún tema específico, pintar con él, una infinidad de herramientas que podríamos utilizar que nos toca también hacer inventario. Yo le decía en estos días a mi hija, haz una lista de esas actividades que quieres hacer en vacaciones para que mires día a día
cuál no has hecho y vamos chuleando qué puedes hacer y qué podemos hacer, qué día podemos salir juntas, qué día podemos jugar y empezar a identificar esas necesidades. Las rutinas son muy importantes. En los Ujú. niños pequeños, la visualización, ¿cierto? Tableros y otras herramientas que les ayuden. Y en el adolescente también. Hoy en día, el tema, hace poquitico estaba en una atención en urgencias y al lado y lado de mi hija, que tuvo una intoxicación, al lado y lado de mi hija había dos adolescentes, ambas en urgencias por trastornos en ese momento de ansiedad y estaban pendientes de la visita de la psiquiatra al día siguiente, no les daban de alta porque tenían que verlas las psiquiatras. Escuchaba yo desde ahí ambas con temas y trastornos con su celular. Se duermen a altas horas de la noche, entonces miren que hay que poner límites. Cuando los hijos todavía no están en capacidad de decisión, nosotros como padres también, así como lo dice la cita bíblica de las que le hablaba ahorita, pedirle a Dios que nos discipline para saber cómo poner también la disciplina con amabilidad y firmeza a nuestros hijos. Ujú. De hecho, hiciste la introducción al quinto punto, porque decimos que la manera de acompañar a los hijos es por medio de la oración, porque esa oración que hagamos es el salvavidas para la vida, podríamos decirlo de ese modo. Y con esto, Aleja, me remito a ese momento que me pareció tan bonito cuando invitas a que dentro de la pareja siempre haya ese diálogo en relación a la educación de los hijos, pero yo creo que ese diálogo no es solamente de Dios, sino que es precisamente con Dios, porque Dios, que fue precisamente quien nos creó, es el que sabe cuáles son esas necesidades y de qué necesitamos dotarnos y capacitarnos para poder estar a la altura de lo que esos hijos están necesitando. Entonces, precisamente es nuestra oración la que va a hacer que muchas veces en esos momentos en los que no estamos presentes o en esas situaciones en las que no tenemos cómo reaccionar por nuestra impotencia, la oración va a ser el salvavidas. Mira, yo aquí les hago una invitación a conocer las etapas del desarrollo de los hijos, ¿cierto? Pasa mucho cuando somos mamás que nacen nuestros hijos, hoy en día sobre todo, llevamos a los hijos a controles de crecimiento y desarrollo, entonces los llevamos cada mes, cada 3 meses tú sabes que tu hijo se va a sentar cuando tiene tantos meses, va a gatear cuando tiene los otros, se va a tomar aproximadamente cierto número de onzas cuando tiene cierta edad, él más o menos le van a salir los dientes a tal otra, pero vamos creciendo y se nos olvidan esas etapas del desarrollo que son súper importantes para comprender cada etapa de nuestros hijos. Es fundamental conocer esas etapas porque cada etapa trae un reto distinto. Y según la familia, y según el tipo de hijo, la condición que tenga tu hijo, la necesidad de tu hijo, el reto va a ser distinto. Mi hija de 4 años es diferente a la de Joa, que tiene 3. O a Va a cumplir 3. El reto es distinto y quizás la hija de yo haga cosas que la mía de 4 hace, ni siquiera las haga. Entonces yo empiezo a sufrir, empiezo a estresarme por esa comparación, pero conocer esas etapas no para angustiarnos, pero sí para conocer que hay unas etapas más difíciles que otras, ¿cierto? Que hay unas de pataletas. Entonces, ¿cómo como lo dice la cita bíblica, y vuelvo a ella porque es muy poderosa, o sea, nos invita a disciplinarnos nosotros. Y en medio de esa disciplina es a orarle a Dios que nos dé el discernimiento como papá o como mamá, como abuelo o abuela cuidador, porque aquí estamos hablando de ese entorno donde está mamá y papá, pero no siempre está mamá y papá por X o Y, ese tío, esa persona que cuida, ese vecino que acompaña en la crianza, cómo yo desde la oración me acerco a Dios para pedirle discernimiento, inteligencia para comprender a mi hijo en esa etapa en la que él se encuentra. De rebeldía, yo cómo acompaño. Desde el amor, ahorita mencionábamos, Señor, aumenta mi amor. Señor, aumenta mi paciencia. Señor, aumenta mi tolerancia. Aunque dicen que cuando pedimos paciencia, se presentan más situaciones que nos saquen del estado de la paciencia, porque es en medio de la impaciencia en donde tenemos que desarrollar la paciencia. O sea, es un poco enredado, pero en realidad es en medio de esas situaciones donde desarrollamos eso que nosotros queremos. Pero en nuestra oración, a ponerles un caso sencillo, volvamos al comedor. Hagan la oración juntos de la bendición de los alimentos cada que se sienten a compartir juntos en la mesa. Solo con un acto sencillo.
que nos demos cuenta, ¿tú por qué quieres que oremos hoy por ti? Pregúntale a tu hijo. No, no quiero que oren por mí por nada, listo. Oramos por ese amor, por esa paciencia, si no quiso hablar, por esa comprensión, por esa comunicación, por esos valores que Ujú, tienen definidos como familia, por ese proyecto que como familia, nos queremos ir de viaje. Oren por ese viaje, en familia, en conjunto y en pareja también hagan oración conyugal. Siéntense los dos y oren por las necesidades de ese hijo, por esa enfermedad, porque no saben qué decisión tomar, porque no saben qué hacer distinto en este momento. Que Dios seguramente en medio de la oración, de la lectura de su palabra, de la Eucaristía, los domingos, te hablará y te dará esa promesa para que tú puedas acompañar y discernir cómo actuar en esa etapa de ese desarrollo de tu hijo. ujú. Sí, Alejandra, yo creo que el mensaje final, a manera de conclusión, es muy importante y valorar mucho todas estas herramientas que uno puede ir teniendo, por ejemplo, como la experiencia que tienes desde la disciplina positiva. Al inicio hablabas de la cantidad también de información que nosotros encontramos en las redes y por la cual nos empezamos a comparar. Entonces, si bien es importante formarnos y prepararnos como padres para tener pues como todas estas herramientas, la más importante y por la cual no podemos pasar por alto es definitivamente la oración, porque cada hijo, cada época, Dios le va dando a uno en la medida y en el tiempo, como en los signos de los tiempos, la manera en como nosotros necesitamos criar a esos hijos. O sea, muchas veces dicen que con la maternidad y con la paternidad nacen también todas esas herramientas que van suscitando, que uno a veces no sabe de dónde, y es precisamente Dios dotando, porque es que tenemos una misión, somos co-creadores, y el Señor que nos ha entregado esa misión, pues espera que nosotros estemos dispuestos a escuchar, a aprender y a ser dóciles a la manera en como Él quiere que nosotros enseñemos. Aleja, muchas gracias por todas estas herramientas. Tú dices algo muy especial y es tener esa apertura, ese silencio para poder escuchar la voz de Dios, porque Él está ahí en esos momentos de reto, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de confusión que en la maternidad están todo el tiempo, nos acompañan en esos momentos de culpa. Yo creo que en esos momentos en los que nos sintamos así más confundidos es cuando más necesitamos invocar a Dios, hacer silencio para escuchar lo que Él nos quiere decir porque puede que nos lo diga a través de otra persona, a través de estos medios que tiene Amén Comunicaciones, en los que yo hoy escucho esto y algo llega a mi corazón. Si hoy sientes que una palabra llegó a tu corazón, es Dios también obrando para que tú vayas sanando, para que tú vayas trabajando en eso y para que lo vayas llevando al seno de tu familia y puedan dar frutos en abundancia. Ujú. Aleja, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por las herramientas, por compartirnos tu experiencia. De verdad que muchas gracias. Con todo el amor, con todo el cariño, yo les hago una invitación, yo genero contenido también gratuito desde mi cuenta. Ahí también pueden acercarse y obtener información de mucho contenido y mucho valor en temas de familia y en temas de pareja. Así es, muchas Muchísimas gracias, gracias a ustedes, Aleja. Joa, por esa invitación. A ti te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga a ti, a tu familia y bueno, a todos quienes nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias y pidámosle al Señor y de manera especial en este día de la Virgencita, de la Inmaculada Concepción, consagrar los frutos de este espacio, como lo decía Aleja, alguna palabra que se haya sembrado en nuestro corazón que pueda dar fruto, por eso consagramos entonces en este día este programa y si sabemos que hay personitas que necesitan este espacio se lo podamos compartir. Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo, más adelante, el próximo jueves. Dios los bendiga.